En este video, exploramos el intrigante y desafiante tema de la ética en la era del transhumanismo, profundizando en los dilemas éticos y filosóficos que surgen a medida que la tecnología avanza y las fronteras de lo que significa ser humano se desdibujan. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión sobre estos temas tan relevantes. Comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete gratuitamente a nuestro canal para seguir explorando juntos el futuro de la tecnología y la humanidad. La ética, en su sentido más amplio, es el estudio de lo que es correcto e incorrecto, y de cómo las personas deben actuar en relación con los demás y con su entorno. Sin embargo, en el contexto del transhumanismo, los principios éticos tradicionales se ven desafiados, ya que las mejoras tecnológicas amplían la gama de capacidades humanas y crean nuevos tipos de dilemas morales. Este avance plantea la pregunta, ¿cómo adaptamos nuestras nociones de lo correcto y lo incorrecto cuando la tecnología nos ofrece posibilidades que antes eran inimaginables? Una de las primeras cuestiones éticas del transhumanismo es el acceso equitativo a las mejoras tecnológicas. Si solo una parte de la población tiene acceso a tecnologías avanzadas que amplían la inteligencia, la salud o la longevidad, se corre el riesgo de crear una sociedad de élites mejoradas y una mayoría, no mejorada, lo que podría amplificar las desigualdades sociales y económicas. Por ejemplo, si solo las personas más ricas pueden permitirse una interfaz cerebro-computadora que les permita aprender nuevas habilidades en minutos o almacenar vastos conocimientos en sus mentes, ¿qué ocurrirá con aquellos que no pueden permitírselo? Esta división tecnológica podría convertirse en una nueva forma de discriminación, donde los mejorados disfruten de privilegios y oportunidades inalcanzables para el resto de la sociedad. Este dilema es especialmente relevante en el ámbito laboral, donde las personas mejoradas podrían tener una ventaja significativa sobre aquellos que no tienen acceso a tales tecnologías. El transhumanismo también plantea preguntas sobre la identidad personal. Cuando alguien mejora su cuerpo o su mente con tecnología, ¿hasta qué punto sigue siendo la misma persona? Por ejemplo, una persona que decide modificar sus emociones a través de tecnología para evitar el sufrimiento podría, en teoría, perder parte de su capacidad para experimentar ciertas emociones humanas esenciales, como la empatía. La posibilidad de modificar los propios pensamientos, emociones y recuerdos plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano? Este dilema puede observarse en el caso de los implantes de memoria, que permiten borrar o modificar ciertos recuerdos. Aunque esta tecnología podría ayudar a las personas que han sufrido traumas graves, también plantea el riesgo de alterar la identidad personal de formas irreversibles. Si una persona pierde sus recuerdos o los altera, ¿sigue siendo la misma persona? Imaginemos a una persona que utiliza una tecnología de mejora emocional para eliminar el miedo y la tristeza de su vida cotidiana. Aunque esta mejora le permite llevar una vida más tranquila y libre de estrés, también podría afectar su capacidad para conectarse emocionalmente con otras personas que experimentan estos sentimientos. Este tipo de manipulación de la identidad, aunque ofrece ventajas, también podría crear barreras para la empatía y las conexiones humanas, generando una sociedad menos compasiva y más individualista. Otro tema ético fundamental en el transhumanismo es el impacto de la inteligencia artificial en el libre albedrío. A medida que las personas dependen cada vez más de sistemas de IA para tomar decisiones importantes en sus vidas, desde recomendaciones de salud hasta opciones de inversión, surgen preguntas sobre la autonomía individual y el control de la propia vida. ¿Hasta qué punto seguimos siendo dueños de nuestras decisiones cuando una IA predice nuestras necesidades o sugiere la mejor acción a tomar? La tecnología de IA, al analizar grandes volúmenes de datos, tiene la capacidad de ofrecer decisiones optimizadas y de saber qué es lo mejor para nosotros en muchas situaciones. Sin embargo, esta dependencia de la IA para tomar decisiones plantea riesgos para la autonomía individual. Si confiamos ciegamente en la IA para decidir por nosotros, podríamos estar renunciando a nuestra capacidad de razonar y actuar de acuerdo con nuestros propios valores y creencias. Por ejemplo, si una IA médica sugiere una cirugía arriesgada que mejoraría la salud de un paciente, pero el paciente no tiene suficiente información para cuestionar esta decisión, ¿realmente está tomando una decisión autónoma? La dependencia de la tecnología podría, en última instancia, disminuir la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y responsables. Otro desafío en el contexto del libre albedrío es la capacidad de la tecnología para manipular las preferencias y pensamientos humanos. Las aplicaciones de redes sociales y las plataformas de entretenimiento ya utilizan algoritmos para personalizar contenidos y publicidades, orientándolos a los intereses de los usuarios. Aunque esta personalización puede mejorar la experiencia del usuario, también podría influir en sus elecciones, creencias y comportamientos de formas que el usuario no percibe. En un escenario transhumanista, donde la IA puede acceder y analizar directamente los pensamientos y emociones de una persona, el poder de manipulación de la tecnología se vuelve aún mayor.
Esta capacidad plantea cuestiones éticas sobre el consentimiento y la libertad de pensamiento, ya que las personas podrían ser influenciadas sin darse cuenta de que su autonomía está siendo limitada. Imaginemos a una persona que utiliza un asistente de IA para gestionar sus inversiones financieras. Este asistente analiza los datos del mercado y hace recomendaciones basadas en algoritmos avanzados. Aunque el usuario sigue teniendo la última palabra, confía en gran medida en las decisiones de la IA. Si este asistente tuviera algún sesgo o interés particular, podría manipular las decisiones financieras del usuario sin que éste lo percibiera, afectando su autonomía y libertad de elección. El transhumanismo plantea también la pregunta de la continuidad de la identidad humana. Si una persona mejora o modifica su cuerpo y su mente a través de tecnología, ¿hasta qué punto sigue siendo la misma persona? Este dilema es particularmente relevante en el caso de las modificaciones mentales y la subida de la mente, donde se plantea la posibilidad de transferir la conciencia a un sistema digital o a un cuerpo artificial. A medida que los humanos modifican y mejoran sus capacidades mentales, surge la cuestión de si estas mejoras afectan la continuidad de la identidad. Por ejemplo, si una persona decide mejorar su memoria o su capacidad para controlar emociones a través de tecnología, ¿esta persona sigue siendo la misma en términos de identidad? Algunos filósofos argumentan que, aunque el individuo conserva su identidad, la mejora tecnológica puede modificar su personalidad y su sentido de sí mismo. Por ejemplo, una persona que utiliza una tecnología para modificar sus emociones podría perder ciertos aspectos de su personalidad que la definían anteriormente, como su tendencia a la introspección o su empatía hacia los demás. Aunque la mejora en sí misma podría ser beneficiosa, también podría alterar la identidad de la persona y hacer que su personalidad cambie de formas impredecibles. En un escenario de subida de la mente, la continuidad de la identidad se vuelve aún más compleja. Si una persona transfiere su conciencia a un sistema digital o a un cuerpo robótico, pierde su cuerpo físico original y con él, una parte fundamental de su identidad. Aunque la mente pueda conservar los recuerdos y la personalidad de la persona, muchos argumentan que la identidad humana está ligada al cuerpo físico y a las experiencias sensoriales. Este dilema plantea la pregunta de si una copia digital de una persona es realmente la misma que el original o solo una réplica. La pérdida de la identidad física también sugiere que, al eliminar el cuerpo, podríamos estar eliminando una parte esencial de lo que significa ser humano. Para concluir este video, exploraremos varios escenarios futuros que podrían surgir a medida que el transhumanismo avance y la tecnología se integre cada vez más en la vida humana. Estos escenarios reflejan las distintas posibilidades y riesgos de un mundo en el que la humanidad ha trascendido sus límites biológicos. En un futuro transhumanista, podríamos ver una sociedad en la que todos los individuos tienen acceso a tecnologías de mejora, lo que podría eliminar muchas de las limitaciones humanas, como enfermedades, discapacidades y el envejecimiento. Este escenario promete una vida más larga, saludable y plena para todos, además de un aumento en las capacidades intelectuales y físicas. Sin embargo, este avance también podría llevar a una homogeneización de la sociedad, donde las diferencias individuales se pierden y todos los humanos poseen capacidades similares. La pérdida de diversidad en la experiencia humana podría hacer que la sociedad sea menos creativa y menos adaptable a cambios inesperados. Otro escenario es el de una sociedad donde solo una minoría de personas tiene acceso a las mejoras tecnológicas, creando una élite mejorada que disfruta de beneficios físicos y cognitivos inalcanzables para la mayoría. En este caso, los humanos mejorados podrían considerar a los humanos naturales como inferiores, generando una nueva forma de discriminación y conflicto social. Este escenario sugiere la posibilidad de una nueva lucha de clases basada en el acceso a la tecnología. El humanismo residual se refiere a la minoría de personas que elige o se ve forzada a vivir sin mejoras, y que podría quedar marginada en una sociedad dominada por las capacidades mejoradas. Finalmente, en el escenario de una fusión total entre humanos y tecnología, los límites entre el ser humano y la máquina se disuelven por completo. En este mundo, las personas podrían vivir en sistemas de realidad virtual, almacenar sus mentes en la nube y reconfigurar sus cuerpos y mentes a voluntad. Aunque este escenario ofrece una libertad sin precedentes, también plantea la pregunta de si algo de lo humano sobrevivirá en una existencia completamente digital y sin forma física. Este video nos lleva a cuestionar los límites de la identidad humana, la moralidad y el propósito de la vida. ¿Estamos preparados para enfrentar el desafío ético y filosófico del transhumanismo, o debemos establecer límites a estos avances? Si te ha parecido interesante esta exploración sobre la ética y la identidad en la era del transhumanismo, comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión sobre estos temas tan relevantes. Comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete gratuitamente a nuestro canal para seguir explorando juntos el futuro de la tecnología y la humanidad. Gracias por acompañarnos. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este video para saber más.
Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.